privilegiar esto con algo que nos impresionó mucho ayer y es una encuesta, la encuesta de indicadores laborales que cuenta que desde enero, a partir de enero, por lo menos 4 meses del año se han perdido 95.000 puestos de trabajo. Es una barbaridad. Estamos hablando de puestos de trabajo privado, ¿no? Esto es un indicador que mide claramente los puestos de trabajo privados. Desde septiembre es donde este indicador dice empieza el derrumbe de los puestos de trabajo. Septiembre del 2023. De septiembre de 2023. Sí. En total 130.000, si no me equivoco, el informe que salió ayer por la tarde de la Secretaría de Trabajo. Si lo limitás a los primeros 4 meses de gobierno de Milei, en realidad desde diciembre, sería desde el 10 de diciembre, te da estos 95.000. Es mucho, mucho, y acá vamos a ver el desagregado en distintas placas. Tenemos a Ricardo Delgado con nosotros porque, a ver, esto que estábamos viendo en el móvil, Ricardo, nos muestra un panorama que se puede extender. En el móvil veíamos una clínica que deja de hacer prestaciones, que deja de tener gente contratada, que deja de tener empleados, y estamos viendo las cifras escandalosas de la baja de empleados privados, y hay un desagregado de la caída del empleo que es enorme, porque nosotros cuando vemos 0, parece poco, pero mirá, quedémonos acá, 0,6 de la industria manufacturera o de los servicios financieros es un montón, son miles de personas. Sí, claramente, y seguramente, no sé si hay otra placa, pero el sector más castigado hasta ahora es el de la construcción. El de la construcción lo tenemos, es 1,1, claro. Es un número realmente muy grande de baja de números de la construcción, ¿verdad? Exactamente, yo te diría que de esos 95.000 que veíamos recién, aproximadamente 75.000 son de la construcción, sí. Básicamente obra pública, pero también empieza a haber problemas en las obras privadas. ¿Por qué? Porque los costos en los últimos meses han subido mucho y ya no es tan rentable en la relación precio-costo seguir construyendo a la velocidad que se construía. Este es el tema, Facundo, del que hay que hablar ahora. Nos dijeron los analistas, esto va a empezar a pasar, está pasando, ¿no? El tema del desempleo. Esto ya está pasando porque... Está pasando. Sí, porque lo que hubo es un traslado de las preocupaciones de una parte importante de la población que antes tenía el foco puesto en la preocupación sobre los aumentos de precios, sobre la inflación y ahora sobre el desempleo. Una combinación de dos factores, María Laura. Por un lado, porque evidentemente hay una expectativa, no es que eso necesariamente ya haya ocurrido, de que el gobierno tiene un programa económico que apunta a reducir la inflación de precios. Pero al mismo tiempo, no es que, bueno, como no me preocupo más de los precios, entonces ahora me preocupo por el desempleo. Conjuntamente con la caída en los precios, hay un aumento en los niveles de desempleo. Entonces la sociedad... Pero el aumento es importante. Es muy significativo. Sí. Y además esto, lo que me preocupa, también lo sumamos por supuesto a Ricardo y a Gaby, lo que me preocupa es que, digamos, pareciera que está creciendo, Ricardo. Sí, claro, definitivamente el desempleo va a crecer. No hay ninguna manera de que en este contexto, lo dijo el propio... Creo que en este canal, en el reportaje con Luis Majul, lo dijo el propio ministro de Economía. Sí, lo dijo. Digamos, y lo es naturalizó, natural, dijo. Lo naturalizó. Lo naturalizó, exactamente. Va a crecer como algo que bueno, debiera resignarnos, María ¿no? Laura, pensemos que estamos viviendo una caída de la actividad económica similar a la que hubo en el 2001-2002, cuando terminó la convertibilidad. O sea, cuando uno mira los números de caída de PBI, de consumo, de inversión, y lo compara con ese momento de crisis, bueno, los números son muy parecidos. Las caídas en los niveles productivos en los primeros meses fueron de 2 dígitos en sectores muy importantes, cemento, producción de autos. Hay algo que me resulta difícil entender. ¿Cómo podemos naturalizar que vaya a crecer la inflación? Me resulta difícil porque el desempleo, porque hemos visto que viene de la mano del aumento de la pobreza, el desempleo. Sí, no, claramente. Entiendo que naturalizamos algo si lo pensamos en el breve lapso. O sea, el breve lapso del ajuste fuerte que va a generar una caída de desempleo, la lógica es que empiece a recuperar lo más rápido posible. Por eso la discusión siempre de todos los economistas es, se crece en B, si se crece en B, el desempleo que tenés hoy en poco tiempo se recupera. Pero si no se crece en B, claro, es donde empezás con las discusiones. ¿Cuándo se recupera ese desempleo? Ahí es donde está la discusión. Creo que haya desempleo hoy no le puede sorprender absolutamente a nadie. O sea, porque la política de ajuste que
venía a proponer el gobierno de Milei, que lo proponía también Juntos por el Cambio, y que lo proponía también Massa, implicaba un ajuste. Ajuste es probablemente destrucción de empleo. El problema es cómo salís, a qué velocidad salís de esa primera destrucción. ¿Se entiende? Sí, pero me sigue sorprendiendo que hay una naturalización. ¿Entendés, Pero... Facundo? A ver si me puedes interpretar. Ricardo también, como... Bueno, va a crecer, en cualquier caso va a crecer, como si no hubiera resortes para mover y que no suceda. Bueno, por supuesto, no todos los ajustes, Ricardo en esto conoce mucho más en profundidad que yo, ¿no? Digamos, no todos los ajustes se hacen de la misma manera, a la misma velocidad y con las mismas herramientas. Sí creo que hay algo que dice Gaby que es cierto, que quizás durante muchos años que se reclamó por un ajuste de gasto público, porque evidentemente había un gasto descontrolado por parte del Estado. Acá estamos hablando de empleo privado. Se ponía, sí, pero es que el Estado genera empleo también en el sector privado, eso es lo que muchas veces no se dice. Sí. Cuando el Estado hace obra pública, claro, las empresas no son trabajadores del Estado los que hacen obra pública. Entonces, hoy, cierto, por ejemplo, el Estado... Eso lo afecta directamente a la construcción, por ejemplo. Bueno, no solo eso, el Estado consume, es un gran consumidor de cosas. Si el Estado está parado o trabaja menos, ese trabajo menos hace que las empresas que le venden al Estado le vendan menos y por lo tanto sus trabajadores, pero al mismo tiempo... me estoy metiendo en el área de Ricardo, pero digo, son cosas que alguna vez uno ha aprendido. Al mismo tiempo, menos gente ganando menos o con menos trabajo tiene un impacto más negativo sobre la economía porque hay menos gente consumiendo. No solo el Estado deja de consumir el Estado y también dejan de consumir las personas que ven afectado su empleo, sus ingresos y demás. Se lo pregunto a Ricardo entonces, ¿está intrincado el gasto público con la baja del empleo privado? Todo tiene que ver con todo, como se decía habitualmente. Y voy a decir algo que es antipático y políticamente incorrecto. A ver. Pero el gobierno de Alberto Fernández le dejó a este gobierno de Javier Milei una herencia favorable, y es que el desempleo era muy bajo. Quiero decir, o empleos de muy mala calidad, mucha gente que obviamente tiene problemas para llegar a fin de mes, ya los tenía antes y por supuesto se agudizaron en estos 6 meses, pero 5.7% de desempleo es de los registros más bajos de la historia de la serie de desempleo. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de Milei tuvo la capacidad, y esta es una hipótesis, de aplicar estas medidas de ajuste tan draconiano, tan violento, tan drástico sobre lo fiscal, sobre lo monetario. Justamente, ¿por qué? Porque la gente no tenía un problema de empleo, a diferencia de la convertibilidad, del fin de la convertibilidad, donde el desempleo era de 2 dígitos por 4 años consecutivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me da la impresión que esto ya se empieza a agotar. Esto es el comienzo del final de una primera fase en donde el ajuste fue de alguna manera absorbido desde el punto de vista social, básicamente porque la gente tenía trabajo. ¿Qué significa que se empieza a agotar? Bueno, significa que el gobierno tiene que encarar ahora, creo yo, una etapa distinta en términos de dejar de utilizar tanto algunos electrodomésticos como la motosierra, la licuadora y la aspiradora, y quizá pasar a una concepción un tanto más quirúrgica del ajuste. Hay que ser un poco más cirujano y menos utilizador de motosierras. ¿Por qué? Porque ahora viene la etapa en donde se hace cada vez más difícil el ajuste. Por eso se requiere una precisión, una gestión que todavía lamentablemente no se está viendo en el Estado. Sea que tenés una mirada crítica en relación a esto. Tengo una mirada crítica en el sentido de que se hace muy difícil que aquel que dice que odia al Estado pueda gestionar al propio Estado con políticas de gestión eficientes que lo hagan justamente obtener resultados eficientes en el tiempo. Y ese es el problema que yo creo que está empezando a pasar en la macro y por supuesto en la micro. 2 datos de este estudio de ayer, uno negativo y otro positivo. El negativo tiene que ver con lo que hablamos ayer también en el programa, tiene que ver con las pymes. La pérdida de trabajo sobre todo está en las pequeñas y medianas empresas, dice en total 1.6. Se da en las empresas medianas y chicas. Sepamos que las medianas es hasta, no sé, 500 personas, 500 empleados, o sea, son grandes las pymes. Pyme hasta, corregime esto Ricardo, pero... ¿Hasta cuántos empleados son? No,
con medianas son alrededor de 200. 200 empleados y hasta medianas empresas. Sí. Sí. Y en las grandes 0,3% de caída. Es decir, la caída fuerte está en las pymes, que son a las que son menos elásticas a estas crisis que reciben. Lo positivo tiene que ver con expectativas. También se hacen encuestas en este estudio. La expectativa para el próximo trimestre de las empresas es no de contratación de personal, negativo, pero también no de despido de personal, o sea, mantenerse estable, da un poquitito positivo, que según el estudio es lo mismo que cero, es decir, por lo menos no es la expectativa, en los próximos 3 meses no lo ven en la negativa, siguiendo derrumbándose. Después la crisis económica dirá si eso pasa o no. Eso es la encuesta que hace. Esa es la expectativa. Esa es la encuesta que hace el trabajo y lo que responden los empresarios. Vamos a hablar con una de las personas responsables del sector más castigado. Ustedes lo vieron, 1,1 la construcción, que son miles y miles de empleados que no están trabajando. Está con nosotros Gustavo Weiss. Ay, Gustavo, no me acuerdo exactamente el título, lo conozco hace tantos años. Presidente de la Cámara de Construcción. Es el presidente, el capo de la Cámara de la Construcción. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Tengo que reconocerle, estoy bastante como impactada por estos números, por 95.000, casi 100.000 empleados del sector privado. ¿Y cuántos estiman ustedes de la construcción? No, nosotros estimamos que la construcción ha perdido cerca de 100.000 puestos de trabajo. ¿100.000? Sí, esos son los números que manejamos nosotros. Sé que no coinciden con ese dato de empleo del INDEC, pero nosotros estimamos del orden de los 100.000. Nosotros tenemos un instituto junto con la UOCRA que nos marca la marcha del empleo en el sector, y entre operarios y mensualizados, técnicos, ingenieros, etcétera, estamos en el orden de las 100.000 despidos. Decía recién Ricardo Delgado, no sé si lo escuchó, que le parece que el gobierno tiene que hacer ahora un trabajo fino que no está haciendo en relación a los empleos y en relación al Estado. ¿Usted qué opina? A ver, desde el punto de vista de ustedes saben que la industria de la construcción es privado más inversión pública, sí, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión pública en lo que es obra pública nacional, el gobierno tomó la determinación, privilegiando el ajuste fiscal, el cierre de las cuentas, bajar la inflación, etcétera, paralizar prácticamente el 100% de la obra pública nacional. Los 100.000 empleos están fundamentalmente relacionados con esta paralización, lo que es la obra pública nacional, con lo que eso significa desde varios puntos de vista. El empleo, que es lo que estamos mencionando, la gravedad a la que se enfrentan muchas empresas constructoras fundamentalmente dedicadas a obra pública nacional, que han visto disminuir drásticamente su nivel de actividad y su facturación a prácticamente cero, y simultáneamente una enorme inversión del Estado hecho años anteriores, el año anterior y los varios años anteriores, que si no se terminan, en gran medida se pierden y obviamente no pueden ser habilitadas al uso público. De forma tal que... Esta decisión la conocemos todos, la interrupción de la obra pública nacional. ¿No tiene regreso, no tiene vuelta, no tiene conversaciones? No, nosotros tenemos, quiero decir, un diálogo con el Gobierno Nacional, tanto con el ministro Caputo, que desde que se fusionaron el Ministerio de Infraestructura con Economía es el máximo responsable del sector, pero tenemos también diálogo con el secretario de Obras Públicas, de Transporte y de Vivienda, que son los 3 secretarios que se dedican a hacer obras. No hay problema en el diálogo, pero la respuesta es que no hay dinero para continuar las obras. Por lo tanto, mientras no se solucione el problema fiscal, no hay disponibilidad de dinero del gobierno y seguirán paradas las obras hasta que eso ocurra. Bueno, esto es bastante grave. Entendemos que lo que quiere el gobierno es que cierren los números, pero los números también son personas. Es un lugar común, pero es la durísima realidad, Facundo. Los números son personas. Sí, bueno, en general este tipo de programa de ajustes tienen que ir acompañados de algún tipo de malla de contención para las personas que van quedando desempleados.
Los programas de reconversión laboral no suelen ser sumamente exitosos, pero hasta que el mercado vuelva a ponerse en modo expansivo en términos de creación de puestos de trabajo, el Estado debe poder proteger de alguna manera a las personas que quedan sin trabajo y sin empleo, ¿no? Daría la impresión, según lo que... Por ejemplo, te digo algo, María Laura, cuando Sí. uno ve un proceso similar en un país que es parecido a nosotros, que en algún momento tuvo un proceso de reconversión importante, o sea, España, insisto que Ricardo de esto comparado sabe más que yo, pero donde hubo en algún momento un número muy alto de desempleados, bueno, ese número de desempleados tenían en general acceso a un seguro de desempleo consistente y a la posibilidad de participar de programas de reconversión laboral y de formación y capacitación que los prepararan para un nuevo mercado de trabajo. Si bien yo soy un poco escéptico sobre este último punto, en general es difícil preparar para nuevos puestos de trabajo a gente que está acostumbrada hace mucho tiempo a empleos de determinadas características y la experiencia muestra que no son exitosos, sí por lo menos hasta que la Argentina vuelva a crecer, no sé si es en U, en B, en W, la letra que sea, el Estado debe garantizar que esa gente tenga algún tipo de seguro para que el impacto sobre su vida cotidiana no sea tan fuerte, ¿no? Porque, Ricardo, el tema, lo que está contando Gustavo Weiss es que no hay posibilidad de retomar la obra pública por el momento. Por más que tenga diálogo fluido, estas 100.000 personas que están afuera van a seguir afuera del sistema. Sí, esta es una decisión que tomó el gobierno el día 1 y la mantiene en el tiempo justamente para tratar de sostener el superávit primario y financiero que ahora probablemente se cumpla el 7º mes consecutivo. Estamos entrando además, María Laura, en un mes, el de junio, en donde hay que pagar aguinaldos. Eso hace que el costo en términos fiscales aumente y la dificultad de justamente lograr el equilibrio va a ser mayor. Lo dijo el propio presidente algunas semanas atrás. Es probable que hayan algunos meses déficit. Ahora, desde el punto de vista de la obra pública y de la importancia de la infraestructura, cabe notar que es difícil creer que también en esta idea que ha, digamos, blandido el gobierno desde el momento de arranque de su gestión, de que todas las obras las tiene que hacer el sector privado. La verdad que hay una enorme cantidad de obras de infraestructura en donde el sector privado, si no está el Estado, no las va a hacer, básicamente porque no tienen retorno para una inversión privada. Hay otra cuestión también que lamentablemente me tengo que ir a la pausa y no tenemos tiempo para conversar, Gustavo, y que lo tenemos que conversar alguna vez, que es el deterioro de la obra pública. Entiendo que está todo parado, pero todos sabemos que no se puede 6 meses dejar algunos temas que tienen que ver con la obra pública como si nada pasara, porque hay un deterioro, hay un uso. Ese también es un tema que hay que conversar en algún momento, Gustavo. No, bueno, gran parte de la inversión que hace el Estado Nacional es mantenimiento de la infraestructura existente, no es obra nueva. Claro. Y claramente exacto. si las rutas, los hospitales, las escuelas, agua y cloacas, etcétera, no se mantienen, se deterioran rápidamente y pasa a ser infraestructura que no sirve, inservible. Las rutas del país no están en buen estado, basta recorrerlas. Pero un párrafo final, María Laura, del empleo que tanto hincapié hicieron ustedes, 100.000 son los puestos directos. Cada Sí. puesto directo genera un puesto indirecto en los Sí. fabricantes de insumos y en la actividad que genera la construcción alrededor, de forma tal que el riesgo de pérdida de trabajo son otro tanto equivalente a los puestos directos, ¿no? Que seguramente están sufriendo las consecuencias de la falta de la inversión, fabricante de insumos y la actividad que genera la construcción cada vez que en un lugar determinado actúa, donde trabaja el restaurante, el remisero, el hotel, bueno, etcétera, etcétera. Sí, claro, en realidad son muchísimos más. Gustavo, nos encontramos de nuevo, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, Tenemos que hacer una pequeña, ahora un consejo, primero un consejo.